¿cómo les va? ¿Cómo andan todos? Bueno, una alegría enorme ver tantos amigos, tanta gente conocida, otra gente que, bueno, nos estamos conociendo, nos vamos a conocer ahora. Siempre es una oportunidad. Bueno, quienes me conocen saben que me gusta empezar lo más puntual posible. Hoy vamos a estar empezando algunos minutitos más tarde porque hay mucha gente sumándose. Así que, bueno, perdón por la demora, pero gracias por esperarme. Vamos a comenzar a hablar un poquito de qué es lo que es esto de trabajar o gestionar las emociones. Muchas veces en la consulta la gente me dice, ¿cómo puedo hacer, Edgardo, para controlar mis emociones? Y la verdad que las emociones no se pueden controlar. ¿Por qué? Porque no es algo que podamos digitar. Esta emoción la corto acá, esta emoción la voy a extender un poquito más, esta emoción me gusta, esta no, esta la elimino. Entonces no hay forma de controlar, pero sí podemos gestionarlas. Y gestionarlas requiere que estemos en nuestro estado adulto. Nuestro estado adulto, poder conectar con nuestro adulto, es hacernos cargo de lo que nos pasa. Eso es estar en estado adulto y eso es empezar a gestionar las emociones. Lamentablemente creo que a nivel de nuestra sociedad no es común que podamos expresar las emociones o que podamos sentir libremente. ¿Por qué? De niño se nos enseña a no mostrar las emociones, a bloquear las emociones. Voy a poner un caso muy simple, concreto, en donde un niñito va corriendo y se golpea en la mesa, contra la mesa. Inmediatamente sale mamá o alguien y lo contiene y le dice, bueno, no llores, no llores, no es para tanto, no es para tanto, y el chico tiene 10 puntos por lo menos de sutura en la frente. Entonces, pero estamos tratando de decir, bueno, bajarle el precio, no es para tanto, ¿bien? Pero le podemos sumar a eso, sobre todo antes, cuando me refiero antes, hace unos años atrás, pero también lo veo el día de hoy, es mesa mala, mala, mala. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Primero, cuando le decimos al niño que no llore, le estamos enseñando a inhibir sus emociones. Cuando le decimos al niño no es para tanto, le estamos enseñando a negar, no pasa nada. Le estamos enseñando a negar lo que sucedió. Pero también cuando le decimos mesa mala, 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 le estamos enseñando a proyectar, poner afuera nuestra responsabilidad. Es como decirle que la mesa se corrió y fue la mesa la que me buscó a mí para que yo me golpeara la cabeza. Pero a veces con eso no basta, sino que también salta el padre, muchas veces haciendo responsable a la madre de por qué el niñito se golpeó la cabeza. O sea, es la culpable de ese golpe del niño. Quiere decir que le estamos enseñando al niño a desplazar también la responsabilidad, no culpa. La responsabilidad ahora es de la madre, que no advirtió que se podía golpear. Entonces, se produce algo que habitualmente en la psicología manejan muy bien, que es el trío de inhibición con proyección con desplazamiento. O sea, inhibo la emoción en primera medida,
Segunda medida, lo proyecto, la culpa fue de la mesa. Y un desplazamiento, a veces la madre, o a veces la madre que responsabiliza, por ejemplo, al hermano o a la hermana mayor de no haberlo cuidado. Entonces le dice, te dije que lo cuidaras. ¿Cuándo fue para lo de Solcito? Para Reyes. Reyes. Para Reyes, mi hija iba caminando por el centro, vio una cadenita, una medallita que tenía la S y se enamoró en el momento. Entonces dice, ay mamá, qué bonita esa medallita, me encantaría, yo la quiero, que si vos no me la podés comprar, me la compro yo. Bien, mi señora fue, se la compró, se la regalamos. Al otro día nos fuimos a Embalse. Nos estábamos bañando, qué sé yo. De regreso, cuando veníamos en el auto, mi hija hace así. Se pegó un golpe en el pecho que todos nos dimos vuelta a ver qué había pasado. Y ella me dice, no, la cadenita, perdí la cadenita, no sé en dónde la perdí. Lloraba tanto que ¿qué hicimos nosotros? Empezamos a tratar de consolarla. ¿De qué manera? Bueno, no llores, no es para tanto, no te hagas problema, no es para tanto. Entonces, sobre que no es para tanto, no alcanzaba, no llores. No tuve mejor idea que decirle, después compramos otra, si seguramente que hay otra igual a esa, no te hagas problema. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? Que esto no, que le acabo de contar de la mesa mala, no es algo que pasa hace 50 años. Yo sé todo esto de que uno debe permitirse las emociones, debe dejar que el niño las canalice, pero sin embargo, como padre me ganó la emoción, no quiero ver a mi hija sufrir, entonces empiezo a decirle, no es para tanto, no te hagas problema, a bajarle el precio a lo que sucedió, bueno, vamos a conseguir otra. Es una forma también de decirle y de que mi hija vaya aprendiendo de que para cuando ella tenga un novio y el día de mañana tal vez se pelee, se separe, ella misma interprete, bueno, no es para tanto, salgo, busco otro y lo soluciono. No sé si les suena. En mi práctica diaria veo habitualmente que las parejas no se dejan si no hay un tercero en discordia. Por lo general, no siempre, pero suele que hay una tercera en discordia. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a no querer conectar, a no querer vivir esas emociones dolorosas que se suceden justamente en un duelo, una separación. Entonces, lo que vamos a hacer es inhibir o vamos a ir a buscar a alguien que nos dé una felicidad para no sentir todo ese dolor. Bien, ojalá que hasta acá me haya explicado bien. ¿Qué es lo que hay? Vamos a empezar a ver, para desandar un poquito la madeja, este nudo de lo que es las emociones y los sentimientos. ¿Cuáles son las diferencias? Las emociones son de corta durabilidad, se podría decir, tienen un pico fuerte o alto, pero enseguida bajan o no duran demasiado. Un ejemplo de ello podría ser un enojo o podría ser un momento que estoy alegre. Un sentimiento, a diferencia, es algo que se prolonga en el tiempo y le diría que tiene un efecto muchas veces más visible en el cuerpo, pero no a nivel de gestual, sino en otros planos, como pueden ser a nivel hormonales, como por ejemplo el odio o el amor. Vamos a ver ahora cuáles son las emociones básicas.
¿Y para qué están estas emociones básicas? La finalidad de las emociones básicas es siempre la de priorizar la vida. Entonces, a nivel arcaico, estas emociones nos han servido para protegernos, para defendernos, para estar en un cierto estado de alerta si sentimos alguna agresión, pero también puede haber estímulos más positivos que nos llevaban a buscar agua, que nos llevaban a buscar comida, que nos han llevado a tener sexo, juegos, amistades, reuniones, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo de las emociones, y esto me gustaría, si están tomando notas, que lo escriban. Las emociones están al servicio de la vida. Repito, las emociones están al servicio de la vida. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque es común escuchar, muchas veces me lo dicen, que yo no quisiera tener emociones para no sufrir, porque relacionamos algún hecho con el cual alguna vez la podemos haber pasado mal, donde tal vez hemos sufrido mucho, y después relacionamos emoción igual a dolor. Pero eso no es así. O sea, que podemos vivir un dolor ante una situación, sin duda. Pero ya cuando caemos en el sufrimiento, quiere decir que no estamos gestionando correctamente nuestras emociones. Entonces, para destacar y remarcar, las emociones están al servicio de la vida, están para que podamos subsistir. Las emociones básicas o primarias de las que estoy hablando se pueden ver habitualmente en el rostro. Por ejemplo, cuando estoy alegre, la cara enseguida se arrugan los ojos. Todo el mundo se puede dar cuenta de mi alegría. Pero también, si estoy enojado, también se puede ver en la cara. Entonces, las emociones básicas tienen la característica de que otro puede ver en el momento nuestro estado emocional. Esas son las emociones básicas o emociones primarias. Luego están las otras que vamos a estar hablando y desarrollando, que son las emociones secundarias, que esas no se ven necesariamente en el rostro. O sea, podemos estar viviendo algo interno muy profundo sin que lo demostremos tanto. ¿Bien? Y ahí vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Las emociones básicas habitualmente son contagiosas. O sea, si vemos a una persona que se ríe mucho, probablemente estemos muy tentados a reírnos. Si vemos a alguien que está llorando enfrente nuestro, probablemente tendamos a entristecernos. Así reaccionamos a las emociones. Las emociones básicas se podría decir que son inevitables, a diferencia de las emociones secundarias. ¿Por qué inevitable? Nos dan una buena noticia, nos reímos. Nos dan una mala noticia, nos ponemos tristes. Entonces no podemos directamente evitarla. Pero las emociones secundarias sí podemos gestionarla. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Las emociones, permiso, sé que están tomándose ustedes un mate, me voy a tomar un traguito de mi té. Ahí dicen algunos que se corta internet, solo que internet suele pasar. Bien, me está diciendo Flavia que me avisan que por Instagram se corta. Es común que Instagram se corte, yo les sugeriría que se sumen al Facebook. Si no, después vamos a compartir el video. Igualmente, después vamos a estar subiendo este video a la red, pero bueno, para que lo quiera estar haciendo el trabajo en directo, les sugeriría
Facebook es más estable. Les decía, las emociones producen cambios psicológicos, fisiológicos, psicosomáticos. Por ejemplo, cuando nosotros recordamos algo positivo, un viaje, cuando hemos tenido un hijo, no más ver la cara de un hijo, ver la cara de un nieto, ver la cara a veces del perro, del animal que tanto quiero, me gusta, eso mismo ya nos puede producir una enorme alegría. Esa alegría va a generar, por ejemplo, está comprobado lo que voy a decir, un abrazo que se dé una persona con otra durante 2 minutos, un poquito menos, minuto y medio, genera una cantidad de oxitocina importante. La oxitocina es la llamada hormona del amor. Bien que eso produce sin duda un montón de cambios a nivel del organismo, cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos queridos, cuando nos sentimos amados. Es por eso que quienes participan de mi seminario lo saben, muchas veces cuando hacemos un encuentro donde simplemente nos abrazamos con otro de una manera respetuosa, casi apenas tocándolo a la otra persona, nos mantenemos minuto y medio en ese estado y nuestro cuerpo genera esa oxitoxina que a veces nos emociona tanto que a veces uno no sabe ni siquiera por qué llora. Bien, esa es la reacción que tienen las emociones, cómo nos hacen reaccionar y toda la catarata de químicos, de neurotransmisores y de hormonas que genera en nuestro cuerpo. De la misma manera está comprobado que, por ejemplo, si uno acaricia a su perro, su gato, durante 10 minutos nada más, genera o puede generar una cantidad de endorfinas importante. Las endorfinas, aparte de ser una de las hormonas que nos hacen sentir felices, que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir relajados, que también provocan una relajación muscular, nos conecta a la vida, nos conecta al amor, nos conecta, nos da una sensación de paz, de liviandad. Y todo eso lo podemos producir solamente acariciando a una mascota. Así que imagínense cuando podemos demostrar nuestro amor, nuestro cariño a nuestros seres queridos. Pero también, de la misma manera, como se pueden generar hormonas, neurotransmisores que van a ser positivos para nuestro cuerpo a través de una emoción, también lo puede generar una emoción. No quiero hablar de emociones ni negativas ni positivas. Las emociones son emociones y tienen una finalidad. Pero sí que al cabo de un tiempo, si tenemos ciertas emociones, pueden tener una consecuencia negativa en nuestro cuerpo, no tengo ni la menor duda. Entonces, ¿qué es lo que hay? Cuando tenemos emociones que nos hacen sentir mal, emociones, por ejemplo, como ahora, estamos viviendo una cuarentena donde sin duda se disparan un montón de incertidumbres sobre nuestro presente, sobre nuestro futuro, etc. Eso hace que nuestro sistema psíquico de protección nos diga que tenemos que estar más informados. Entonces, escuchamos todos los audios que hay sobre el coronavirus, donde a veces habla algún médico que no es médico, después, como el otro día sucedió, donde decían que hablaba una médica que al último no era médica, etcétera, etcétera, donde terminamos escuchando cientos de miles de consejos, donde nos termina generando a nivel interno una angustia enorme, porque una cosa es que podemos estar informados y que nos informemos. Y otra cosa
Miren, lo voy a explicar así. Puedo estar todo un día mirando noticieros y no me va a pasar nada. El problema va a ser cuando esté todos los días, durante 15 días o 30 días, mirando todo el noticiero todos los días. ¿Por qué? Porque ahí mi cuerpo va a reaccionar muy negativamente. Ya no voy a necesitar la hormona adrenalina para estar alerta, sino que voy a necesitar un cortisol. El cortisol es la hormona que se podría decir como un complemento de la adrenalina, en la cual nos lleva a estar en un estado de alerta permanente. Ese estado de alerta permanente hace que nuestro sistema inmune se empiece a deteriorar, porque nos empezamos a agobiar. Cuando empieza a haber cortisol, no podemos descansar, nos ponemos de mal humor, nos enojamos, estamos hipersensibles, etcétera, etcétera. Entonces, esto forma parte de ver cómo estamos gestionando nuestro tiempo, a qué se lo dedicamos, a nuestras emociones, y si a través de nuestras emociones primarias, como puede ser algo racional, un miedo, un temor, se termina convirtiendo en una ansiedad o en una angustia. Quiero hablar, no voy a hablar de todas las emociones. Voy a elegir dos, que son las que en estos días he tenido muchas consultas por miedo y ira. ¿Tá? Entonces he elegido esa, y hay una tercera emoción que puede ser la impotencia, pero que para mí son la mezcla de la bronca justamente, o de la ira y del miedo. Entonces, ¿qué se puede decir de estas dos emociones? Voy a empezar con la ira. Mientras es ira, recuerden, una emoción primaria es de corta durabilidad, o sea, tiene un pico pero baja rápido. Habitualmente no pasa nada, me relajo, tengo un pico a lo mejor de adrenalina, porque ¿qué es lo que hace la ira? Me lleva a estar en un estado de alerta, a tener que protegerme, a tener que tener cuidado, a estar más atento. Para eso está la ira. Sobre todo es un mecanismo de defensa. Ahora, ¿qué sucede cuando eso que es una emoción primaria se empieza a transformar en una emoción secundaria, o peor aún, en un sentimiento? En vez de ira, empieza a aparecer hostilidad, puede aparecer furia, puede aparecer indignación, rencor, irritabilidad, impotencia, como decía recién, y odio. Para llegar al odio, ya tengo que haber estado elaborando y maquinando un rato largo sobre la vivencia que he pasado, que me generó esa ira, esa rabia, esa bronca. Ya vamos a ver la importancia que hay y la relación que hay entre las emociones y los juicios que nosotros emitimos. Entonces, en el año 1400 a.C., se sabe que comenzaron lo que fue la base de la medicina tradicional china. En la medicina tradicional china hacen una asociación directa entre las emociones y ciertos síntomas. Entonces, ¿qué observaron y qué vieron los chinos? Que la emoción bronca, la emoción ira, sostenida en el tiempo, no la ira, no la emoción del pico que se baja, sino la emoción secundaria, o sea, la que se mantiene a lo largo del tiempo. Generaba conflictos a nivel de las cervicales,
en la vista, por ejemplo, que afectaba el hígado y la vesícula biliar, entre otras patologías como tendinitis, por ejemplo. Todo para la biodecodificación, la psicosomática clínica, todas las terminaciones citis, por lo general detrás esconden algo de rabia y bronca. Bien, entonces la tendinitis para la medicina china es una temática del hígado, o sea que puede que haya detrás algo de rabia, algo de cólera, algo de bronca bloqueada, estancada. ¿Qué quiere decir eso? Que no la viví y la solté, sino que la viví y la viví y la vivo y la viviré. O sea, me he quedado estancado en la emoción, me he quedado bloqueado en la emoción y eso no me permite seguir adelante. Entonces, todo después lo que voy a ver, lo voy a ver a través de esa misma emoción. Entonces, si están tomando notas, quiero darles alguna herramienta, una técnica, como para poder trabajar la rabia, la ira, la bronca. Una técnica muy eficaz es escribir una carta a la persona con la que me he enojado, con una situación, porque a veces no es una persona, es una situación que me ha enojado mucho. Y me ha enojado tanto que no la puedo aceptar. Entonces estoy, como se dice, patinando dentro de esa emoción. Entonces en esa carta me voy a dar permiso, sobre todo, para escribirla al desnudo. ¿Cómo sería el desnudo? Puteando, insultando, sacando lo peor que tengo para decirle a esa persona o a una situación. Saben que muchas terapéuticas, la base de muchas terapéuticas es poder expresarse para poder sanarse. Entonces, hay muchas personas que le cuesta mucho el poder expresar. Entonces, la carta es una forma espectacular de hacerlo. Es una forma de sacar afuera todo lo que tengo para decir. ¿Por qué? A veces no siempre podemos expresar lo que queremos por distintos motivos. No le puedo decir a mi jefe o a mi jefa tal cual la emoción que tengo o lo que siento, porque voy a tener miedo a que me despida, por supuesto. Pero tengo que gestionar esa emoción, porque bloqueada en el tiempo va a producir algún daño probablemente, porque todo lo que no saque, todo lo que no ponga afuera, todo lo que no pongo afuera lo voy a vivir adentro. Bien, entonces fundamental escribir, y a mí me gusta mucho escribir, poner absolutamente todo lo que pienso, lo que siento y quemarlo. Es como un acto de soltar, de liberar. Hay otra técnica para trabajar la ira, que es una técnica de la medicina tradicional china también, pero también, por ejemplo, la terapia Gestalt trabaja con algo de esto. ¿En qué consiste? En poder golpear un almohadón, golpear la cama, y si uno quiere, gritando. ¿Para qué? Para poder vaciarse de esa emoción, de esa rabia, de esa ira, de ese enojo, de lo que esté viviendo en el momento. Yo sé que cuando a veces propongo esta técnica, muchas veces la gente me dice, ay no, pero yo no soy así, yo no va para conmigo esto de golpear, a mí me cuesta expresar. Bien, es muy probable entonces que si me cuesta expresar y sacar esa rabia, esa bronca, es muy probable que esté bloqueado justamente en la rabia o en la bronca. Miren,
he visto, sobre todo, creo que le cuesta más por una cuestión cultural a la mujer expresar su rabia, su bronca, su ira, que al hombre. Un hombre puede, o está más permitido, que exprese su rabia, su bronca, ya sea con insultos, ya sea con pegarle una trompada, no sé, a una puerta, a una pared, lo que sea, manifestación que habitualmente las mujeres no tienen permitidas, ¿bien? Pero la emoción sí la tienen. Entonces, como también así quiero decir que los hombres hay ciertas emociones que no tenemos permitido expresar, como por ejemplo, de niño nos han dicho que no se debe llorar, ¿tá? Sos hombre, no podés llorar, sos hombre. Bien, entonces se nos ha dicho que los hombres de alguna manera debemos ser fuertes, no debemos tener sentimientos, o solamente podemos tener preocupaciones, pero a nivel laboral, porque eso es de hombre. Cuando en realidad los hombres tenemos preocupaciones de toda índole, o sea, tenemos distintos tipos de preocupaciones, como puede ser a nivel de la pareja, puede ser con un hijo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es indistinto si hombres o mujeres. Entonces, la técnica, vuelvo a repetir, es golpear y sacar afuera, poder expresarme. Voy a seguir con la emoción miedo. El miedo está a nivel arcaico, vamos a decir así, para cumplir la función de resguardarnos, de ponernos a salvo. Entonces, el miedo también sería una emoción que puede estar al servicio de la vida, de la supervivencia. La emoción miedo a veces nos puede llegar a paralizar. No sé si habrán escuchado gente que se ha quedado paralizada ante el miedo. Yo vivo en la ciudad de Río Tercero, no sé si recordarán, donde hubo unas explosiones, donde mucha gente me comentó que en el momento de las explosiones se quedó paralizado. Y otros, por otro lado, y otras me comentaron que fue tanto el miedo que huyeron de la ciudad, y cuando llegaron a una ciudad vecina se acordaron de que tenían a los hijos en las casas, o sea que se habían olvidado de sus hijos. Imagínense la angustia, el sentimiento de culpa que generó eso, etcétera, etcétera. Pero eso es a nivel arcaico, a un nivel biológico, es tratar de resguardarnos, protegernos. Entonces, el miedo, mientras es una emoción que tiene un pico y baja, no hay un mayor problema. El problema empieza a estar cuando se empieza a transformar en otra cosa, en una emoción secundaria. ¿En qué se transforma el miedo? En nerviosismo, ansiedad, por ejemplo, angustia, desasosiego, fobia, pánicos. ¿Qué es lo que más estoy viendo en este momento? Mucha ansiedad y angustia. ¿Por qué? Porque la ansiedad nos pone en el futuro, o sea, nuestra cabeza no está viviendo el aquí y el ahora, no está en el hoy, sino que está puesta en el futuro. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de la gente? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Cuándo se terminará la cuarentena? Etcétera, etcétera. Una cantidad de preguntas, una cantidad de incertidumbres que nosotros tratamos de controlarlo todo. No estamos acostumbrados a vivir en la incertidumbre. Deberíamos empezar a acostumbrarnos, pero no por esto, sino desde siempre. Entonces, el estar tanto tiempo evaluando cuáles pueden ser las posibles causas que va a venir mi cabeza a modo de prevención, empieza a fabular cuáles son los peores escenarios posibles de esto. Y ahí es cuando se produce una escalada de la ansiedad enorme.
Con la ansiedad viene una impotencia enorme. Con la impotencia se genera una angustia muy grande. Entonces, la idea del seminario de hoy es poder empezar a tener herramientas para gestionar todo eso, para poder empezar a interpretar cuáles son las emociones que estamos viviendo, aunque no sepamos si es primaria, si es secundaria, no importa, sino cuáles son las emociones que estamos atravesando para poder soltarla y liberarla. Entonces, basta, le decía, que nos estanquemos en una emoción que puede ser el miedo para que empecemos a vivir más de eso. Esto es como cuando se le llama una visión selectiva. No sé si habrán visto o les habrá pasado, a mí me pasó que cuando mi esposa estaba embarazada, veía mujeres embarazadas por todos lados. Después que las épocas que mi señora no está más embarazada, la verdad que no veo prácticamente mujeres embarazadas. Pero también sucede que muchas veces va gente a la consulta y me dice: Edgardo, es impresionante, todo el mundo ahora tiene artrosis de rodilla. Y a mi pregunta de ¿quién tiene artrosis de rodilla? Siempre me dice: yo tengo artrosis de rodilla. Pero todo el mundo tiene artrosis de rodilla. Bien, eso es, se nos genera una visión un tanto selectiva, porque a través de lo que nosotros estamos viviendo como emoción, vamos a tratar de corroborar nuestra realidad. Para nosotros es muy difícil poder ver lo que realmente sucede. Nosotros vivimos no en un mundo real, sino que vivimos en un mundo netamente interpretativo, en donde las interpretaciones que podemos hacer hoy son muy amplias de lo que sucede, por qué sucede. Habrán visto que hay gente que dice: no pasa nada con todo esto, esto es mentira, esto es para que los laboratorios vendan más, etcétera, etcétera. Hay gente que dice: no, esto va muy grave, esto realmente es un peligro, Bien. Cada uno hace sus interpretaciones, saca sus propias conclusiones de acuerdo a su creencia, de acuerdo a su vivencia y de acuerdo a lo que elige ver, también con quien habla, se reúne, etcétera, etcétera. Y acá ya quiero meterme en un ejercicio que sí me gustaría que lo hagamos juntos. Fíjense, por ejemplo, cualquier emoción que tengan en este momento. Le voy a dar un segundito para que tengan una emoción presente que por supuesto que lo esté molestando, ¿no? Puede ser miedo, puede ser bronca, puede ser cualquier injusticia, rabia, sorpresa, asco, no sé, angustia, miedo, cualquiera. Bien, ya la tienen. Fíjense que si eso ha escalado dentro de ustedes, ese miedo, esa emoción, esa rabia, lo que fuera, es porque detrás hay un juicio que ha hecho que esa emoción escale. Por ejemplo, si tengo miedo a la situación que se está viviendo, mi parte intelectual va a tratar de empezar a abrir juicios. Los juicios también son algo biológico, algo arcaico. Los juicios aparecen como tienen un carácter agorero o de predecir ciertas cosas. Por ejemplo, cuando vamos caminando por la calle, observamos que hay un perro, podemos llegar a abrir un juicio si el perro nos va a atacar o no nos va a atacar, de acuerdo a cómo está su posición física, ¿no? Si está en ataque o simplemente está acostado, echado y no nos da pelota. Entonces abrimos un juicio y a partir de ese juicio nos podemos relajar o no.
Lamentablemente, a veces esos juicios nos juegan en contra o muy en contra, y si estamos teniendo, por ejemplo, miedo con la situación que estamos viviendo y empezamos a hacer juicios fuertes, está como se le llaman juicios maestros, juicios fuertes, como esto es catastrófico lo que va a pasar, es un espanto, esto es muy 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 grave, está bien. Empezamos en una escalada de calificar para poder cuantificar después cuál va a ser el daño que podemos llegar a vivir. Entonces esto nos pone en un estado de alerta, de incertidumbre enorme. Entonces le diría que hay que empezar a observar, ya lo vamos a hacer en el ejercicio, los juicios, para poder bajar todo eso. Tony Robbins cuenta una historia en donde él se junta con un grupo de socios, tres socios más, para hacer un negocio millonario. Se juntan tres, falta uno, ese uno avisa que no va y todo el negocio se cae por ese socio que no fue. Entonces uno de ellos se levanta, insulta a la madre de este hombre que no fue, rompe no sé qué cosa, tira las cosas. Él está tratando de gestionar sus emociones y el otro socio está inmutable. Y a él le llama la atención eso. Entonces le pregunta y le dice, ¿no te jode, no te molesta que este tipo no vino y nos haya hecho perder un negocio millonario? Y el otro hombre dice, sí, me molesta. Y Tony Robbins le dice, bueno, demostralo porque aparentemente en tu cara no hay ni una sola expresión de eso. Y él dice, no, porque yo trato de ver cuáles son los juicios que hago sobre la situación y le pongo o le adjudico etiquetas o juicios que pueden ser de carácter ridículo, como por ejemplo, oh, qué inconveniente que ha sido esta reunión. Esta reunión me parece que va a ser insalvable. Nosotros no hablamos de esa manera, pero cuando podemos empezar a abrir juicios que puedan ser ridículos sobre una situación o más, en algunos casos graciosas, como por ejemplo, me parece que esta reunión no se va a hacer, después de ya saberlo y poder reírse de eso, baja totalmente la carga de la emoción inicial. Entonces, esta es una forma también para poder alivianar es una técnica disruptiva, se le llama. Es cortar o interrumpir para que no siga todo un proceso y una escalada que me va a llevar a una emoción secundaria o a generar en el tiempo un sentimiento. Pero también les propongo un ejercicio rápido, simple, lindo. Pongan la emoción en mente, cierren los ojos, les va a servir para conectar más fácil. Pongan la emoción, les doy un ratito para que conecten con esa emoción. Bien, ahora le van a hablar a esa emoción. Vamos a suponer que la emoción es miedo. Y se van a repetir, ahora te veo. O sea, ahora veo el miedo. Ahora te veo. Ahora te veo. Con los ojos cerrados. Te llamas miedo. O sea,
identifico la emoción. Si la emoción de otro es bronca, dirás, te llamas bronca. Importante, me permito tener miedo. Me permito tener miedo. Me permito tener miedo. Respiro y suelto cuando digo me permito tener miedo. Lo acepto. Lo acepto. Y lo suelto. A través de una respiración. Y lo suelto. Tan simple como eso puedo bajar la carga emocional. Así de rápido. Entonces, para cerrar con este tema, a tener cuidado con los juicios que abro sobre las emociones que tengo, sobre lo que creo, sobre las vivencias. Me gustaría ahora hablar de algo que sucede, nosotros le llamamos péndulo o polaridad. En un lado del péndulo me niego a vivir o me niego a aceptar que tengo tal emoción. Por ejemplo, si tengo miedo, no, yo no tengo miedo. Yo soy macho. Yo me las banco. En realidad, todos esos miedos están, ¿bien? Y esos miedos que yo trato de disimular por un lado, va a salir por otro. Y voy a estar renegando. Disculpen un segundito. Y voy a estar renegando. Hagan la separación de la palabra. Mientras más niego algo, o sea, mientras más niego mis emociones, más termino renegando de esas emociones. Bien. Disculpen porque se cortó Instagram. Instagram. Tiempo máximo era volver a conectar. Bien. Ahí volvimos a conectar con Instagram. Entonces le decía, mientras más niego las emociones, más termino renegando. Y eso es una característica. Mientras más rechazo algo, eso viene con más fuerza. También puedo estar en un péndulo viviendo el otro lado, que es la magnificación de esa emoción. O trato de restarle importancia, que también se le llama descuento. O sea, no, a mí no me pasa eso. No, yo no tengo ese problema. No, yo no vivo esa emoción. No, esto para mí no es un problema. O tengo esa negación, o estoy en el otro escenario magnificándolo todo. Cualquiera de los dos son extremos y me complican la existencia. Otro tema importante para las emociones. No es el seminario que estamos dando ahora, pero quiero también que lo tengan en cuenta. Hay campos mórficos o el inconsciente familiar. A través de nuestro campo mórfico, el inconsciente familiar, esto quiere decir, no solamente tenemos un inconsciente personal, sino que hay un inconsciente sistémico, o sea, de la familia. Y a veces la familia está atrapada en una emoción fuerte, que a veces es rabia, otras veces miedo, no sé, la emoción que sea, a veces es tristeza. Puede que nosotros no sepamos por qué estamos en la rabia, estamos en la tristeza, aunque no tengamos un motivo aparente para eso. Y eso tiene que ver con nuestras memorias transgeneracionales. Por eso, bueno, en Árbol lo trabajo tanto, pero ya lo vamos a trabajar en otro encuentro que hagamos, no es este,
pero sí quería hacer mención que a veces podemos tener emociones que de alguna manera no tienen un correlato con lo que nosotros vivimos, pero sí tienen que ver con las vivencias que han tenido de pronto nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros. Y como siempre me he pasado de la hora, pero quiero darles el ejercicio prometido para poder canalizar, para poder gestionar todas estas emociones. Algunos de los beneficios quiero leerlos para entender por qué hay que hacerlo. Este ejercicio nos ayuda a relajarnos, a descansar mejor, reduce la presión sanguínea, mejora la memoria, mejora la estabilidad emocional, ayuda a la toma de decisiones. Si facilita el sueño y tenemos un sueño más reparador, saben que un sueño reparador es justamente eso, es reparar, porque nosotros reparamos nuestro cuerpo a la noche, pero si no podemos relajarnos, no reparamos absolutamente nada, Entonces mejora nuestra calidad del sueño, mejora la salud en general, afloja la musculatura, nos sirve para centrarnos y concentrarnos, contribuye a mejorar nuestro estado anímico y tiende a regular nuestro sistema autónomo, que tiene que ver con el sistema simpático y parasimpático a nivel de nuestros nervios. Esto sería traducido a la energética, regular el yin y el yang. Entonces, sin más, quiero pasar a la técnica. Aquí en la técnica lo que voy a hacer es escuchar mi cuerpo. No voy a tener juicios de lo que sucede, simplemente voy a ser un observador de lo que está sucediéndome, pero sin juicio. Voy a estar centrado en mi adulto. Bien, entonces les sugiero y les pido que se pongan en un lugar cómodo, que se acomoden si están en la silla, pongan su espalda contra el respaldar, las manos sobre la falda. Vamos a cerrar los ojos. Yo también voy a cerrar los ojos para poder seguir la meditación. Y vamos a empezar a reconocer qué lugar ocupa mi cuerpo en la habitación. ¿Qué lugar ocupa mi cuerpo en esta habitación? Mientras voy a tomar conciencia de qué lugar, en qué lugar estoy sentado en esta habitación. Voy a asegurarme de que la respiración sea una respiración suave y fluida. Y ahora voy a poner mi conciencia en el cuerpo. Voy a poner mi conciencia para relajar mis pies. Cuando exhalo y suelto el aire, mis pies se relajan.
Cuando exhalo, suelto el aire, se relajan mis pantorrillas. Cuando exhalo, aflojo la parte de los muslos, cuádriceps. Suelto el aire y relajo la zona de la pelvis, cadera, genitales. Inspiro y cuando suelto el aire, relajo la zona intestinal. Chequeo y relajo los hombros, los brazos, las manos. Le quito toda tensión. A los músculos de la cara. Controlo que la mandíbula esté totalmente relajada. Al aflojarme y al relajar puedo empezar a sentir mis ojos un tanto más pesados, tal vez la cabeza un poco más pesada. Me entrego y me relajo. Me entrego al ejercicio. Y ahora voy a poner mi conciencia en el cuerpo. Voy a chequear si hay alguna zona de dolor, si hay alguna zona con tensión. Voy a poner mi conciencia en ese lugar y voy a tomar conciencia de en dónde empieza y en dónde termina ese dolor. Y a través de la respiración lo voy a ir soltando. Si necesito hacer una respiración más profunda, más amplia, para soltar y liberar ese dolor o esa tensión en esa zona del cuerpo, me lo voy a permitir. Simplemente contemplo sin juicio, este es mi momento, es un momento para mí, para tomar conciencia de mi propio cuerpo, de mis propias necesidades. Respiro. Y suelto esa tensión, ese dolor. Si eso ya se ha eliminado, se ha reducido, puedo ir a otra zona que me moleste o que sienta todavía que tiene una cierta tensión.
Me permito conectar con el placer que me genera conectar con mi interior. Y habrán notado que mientras más respiran, más se relajan. Y mientras más se relajan, más se agranda su capacidad torácica. Más fácil entra el aire. Más fácil puedo soltar las tensiones o los dolores. Ahora lo que voy a hacer es observar sin juicio lo que aparezca en mi mente en forma de pensamiento. Solamente observo, respiro y suelto. No siempre necesito hacer una respiración profunda, simplemente con hacer una respiración relajada, consciente, puedo eliminar ese pensamiento. Ese pensamiento lo único que necesitaba era que lo observara, que lo mirara, para así poder soltarlo. Podrán notar cómo va perdiendo relevancia o ese mismo pensamiento se empieza a desvanecer. Puede que aparezca otro pensamiento, el cual voy a hacer exactamente lo mismo. Lo observo sin juicio, en mi estado adulto. Respiro y suelto. Si por algún motivo me distraigo, me vuelvo a centrar en el pensamiento, no hay problema, no pasa nada. Vuelvo a centrarme, lo observo, respiro y lo suelto. Eso es. Ahora voy a permitirme conectar con la emoción. Voy a observar la emoción. Soy un observador de esa emoción.
Simplemente la observo sin juicio. Respiro y suelto. Para quien lo sienta, le puede repetir, ya te veo o ahora te veo. Acepto que tengo esa emoción. Y a través de la respiración la dejo ir, la suelto. Soy un observador de la emoción, no soy la emoción. Soy un observador de esa emoción. Esto me permite reconocerla y soltarla. Si apareció otra, le doy el mismo tratamiento, respiro. Y suelto. Mientras suelto, chequeo que no haya ninguna parte de mi cuerpo tensa, la relajo, la aflojo, libero. Y vuelvo a la emoción. Eso es, cada uno a su tiempo, tómense cada uno su tiempo para vivir la experiencia, para quedarse con la experiencia. Y para integrar la experiencia. Bien. Espero que hayan podido disfrutar tanto como yo. Dame el día, pásame el día. Tanto como yo, de esta relajación, de este conectar con nuestro propio ser, con nuestro adulto, porque nuestro adulto gestiona las emociones. El niño quiere que desaparezcan las emociones por arte de magia. Y cuando nosotros queremos que otro haga algo por nosotros, que esas emociones desaparezcan de la nada, estamos en ese estado niño. Bien, entonces quiero decirles, quiero invitarlos para el próximo sábado 11. Vamos a estar con Flavia dando un seminario justamente desarrollando todo esto de las emociones, por supuesto que a un nivel más profundo, y sobre todo para mí, que es lo más importante, aprendiendo a pararse dentro de ese adulto, en donde vamos a estar viendo la aceptación,
el poder estar y vivir en el aquí y el ahora, que habitualmente no lo hacemos por esto que explicaba a través de la ansiedad. Estamos viviendo las posibles cosas que puedan pasar no sé cuándo. La aceptación de las personas como son y de las cosas como son, que eso es uno de nuestros grandes conflictos. Poder estar en nuestro adulto es estar en nuestra autonomía, es hacernos cargo, es estar en la acción, bien, en vez de un estado pasivo, en vez de estar esperando, es aprender cómo podemos hacer y actuar. Bueno, y muchas cosas más que tienen que ver con el estado adulto. Entonces quedan todos invitados. Si a alguien le interesa, se puede comunicar por este medio, por privado, como lo quiera hacer. Muchísimas gracias. Ahí preguntaban Sí. Perdón. si es normal que en la meditación bostece en vez de como somnolencia. Bien. No, ¿Hay no alguna quiere- pregunta? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Una era de esas. Bien, si hay alguna pregunta, lo escucho. Me decía Flavia si es normal que durante la meditación se hacía una pregunta, uno empiece en un estado de somnolencia, bostezar y todo eso. Sí, y ese es el estado ideal, porque cuando nosotros estamos viviendo en el día a día, nuestras ondas cerebrales están en beta, ni les cuento ahora con el nivel de alerta en el que estamos viviendo, esas emociones están más exageradas, entonces estamos muy reactivos a cualquier cosa que pasa. Y cuando nos comenzamos a relajar, lo que empieza a suceder es que pasamos a tener ondas alfa, zeta, delta, que ya es un estado de sueño profundo, pero aunque sea poder aspirar a bajar nuestras ondas cerebrales a ondas alfa. Y ahí es donde viene la relajación, donde nos podemos concentrar, donde podemos estudiar mejor, donde salen las mejores ideas. Porque cuando estamos en un estado de estrés, pensamos y tratamos de resolver desde ese estado de estrés. Entonces, habitualmente no tomamos buenas decisiones con estrés. Hay alguien pregunta si lo de la reunión del socio es un texto o de dónde es, lo de los socios de Tony Robbins. No sé, no conozco. No, cité a Anthony Robbins como eso, pero no sé de lo que... reunión de socios, no sé nada de eso. ¿Alguna preguntita? No alcancé a leer. Que aclare lo del 11. Bien. Un taller de Ahí es un taller, bien, donde va a comenzar el sábado 11, donde vamos a comenzar a las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche aproximadamente. Puede que me extienda, como en este caso, un poquito más. Donde vamos a estar sobre todo trabajando. Una parte es, vamos a ir conociendo más profundamente las emociones, pero sobre todo cómo trabajar y estar parado en nuestro adulto, o sea, cómo gestionar esas emociones desde otro paradigma, desde otro lugar. Sí. Sentí una presión en mi pecho y me faltaba el aire, dice Amparo. Sí, sentí una presión en el pecho, dice Amparo, me faltaba el aire. Puede a veces que cuando conectamos, nos relajamos, conectamos emocionalmente, puede pasar algo de eso, no pasa nada. También a veces sucede que cuando respiramos mucho y muy fuerte se puede producir una hiperventilación. Bien, entonces en ese caso es bajar un poquito la respiración. Un calor intenso durante la meditación, eso es lo esperado, bien, porque se empieza a activar todo nuestra circulación energética. Entonces es bienvenido ese estado. ¿El resentimiento, pregunta, es una emoción? No, el resentimiento, sí, el resentir se lo puede aplicar a muchas cosas. Resentir, o sea que estoy sintiendo muchas veces y varias veces algo. Antiguamente el resentir se lo aplicaba solamente para con la bronca o con la rabia,
pero hoy el resentir uno dice, se lo aplica más a cuando hay una emoción que nos hace resentirla en forma permanente. O sea, es esto que explicaba, basta que esté viviendo un enojo para que después todo el mundo me muestre por qué yo estoy enojado y que tengo razón aparte de estar enojado. O sea, voy a hacer la corroboración de eso. Eso es el resentir. Ahí Katia pregunta, ¿el nudo en la garganta qué significa? Bien, no sé en cada caso, no quiero hacer una decodificación, bien, pero a veces la garganta puede representar, no quiero caer en una decodificación porque no es el seminario, pero habitualmente cuando se produce eso es, al relajarme puede que haya cosas que no esté expresando, que no esté pudiendo decir. Puede que haya cosas que me estén de alguna manera atragantando y que al conectar con eso, al poder verlo, me genera ese síntoma. Otras veces, para la decodificación, la garganta justo está entre la cabeza y el corazón. Entonces muchas veces todo lo que sucede a nivel de la garganta, a nivel de cuello, puede tener con incoherencias. O sea, ¿cuál sería una incoherencia habitual a nivel de las emociones? Algo que veo a diario. Es una mujer, por ejemplo, mayor, que tiene que cuidar todos los días a su nietito. ¿Cómo le dice a su hijo o a su hija de que no puede o no quiere o no da más? No tengo la fuerza para cuidar al nieto, no quiero hacerlo, pero si le digo a mi hijo se enoja. Entonces eso produce una incoherencia importante. Entonces la incoherencia está entre lo que pienso y entre lo que siento. En estos casos también es espectacular la carta para poder expresar y soltar todo eso. Hay varias gente que pregunta, también decide que podemos preguntar abajo del vivo, que lo vamos a estar grabando y poniendo en las redes para que todo se sienta respondido, porque hay muchos que se pasan y no nos alcanza a leer. Vamos a estar viendo todas las consultas que no sean, las preguntas que no sean contestadas ahora, y la vamos a estar respondiendo después. Ahí abajo del video. Abajo sobre todo del videito. Si tuve, perdón, ahí estoy leyendo. Si tuvimos ganas de llorar durante la meditación, puede ser, para mí no pasa nada, porque es una emoción, somos seres sintientes y debemos permitirnos si tengo ganas de llorar. Pero también puede ser que no esté parado como el adulto contemplando y observando la emoción, sino que me haya identificado yo con la emoción. Esa es la diferencia. Entonces, lo que uno tiene, una cosa muy importante es no identificarse. Yo soy enojoso, ¿bien? Y si yo soy enojoso, no puedo dejar de ser enojoso. Pero si estoy siendo por momentos enojoso, es otra cosa. Yo ya no soy de esa manera. Entonces, primero te diría que si vino la emoción, se puede gestionar, es saludable que se haga, porque a veces lo que no se llora para afuera se termina llorando para adentro. Eso nada más. Bien, y lo otro, no te identifiques con la emoción. A mí me pregunta si el taller va a tener costo, si es gratuito, cómo es, y si pueden participar adolescentes. Sí, el taller tiene un costo de 1.000 pesos, bien. He tratado de buscar un monto que para mí es accesible, porque son 4 horas y media, y no solamente por la cantidad de horas, sino por la calidad de la información y del trabajo. ¿Pueden participar adolescentes? Pueden participar adolescentes, sí, pero prefiero de 16 años por lo menos en adelante. ¿Bien? Falta de placer y disfrute, si se puede trabajar con esta técnica. Sí, todo se puede trabajar, sobre todo cuando hay una falta de placer y disfrute. Yo buscaría en negación
e inhibición, porque habitualmente cuando la persona le está costando disfrutar, puede que esté bloqueada en duelos. A veces tenemos duelos en los que podemos ser conscientes, como por ejemplo, se murió, no sé, mi madre, mi padre, un abuelito, y soy consciente de ese duelo, de ese dolor, pero otras veces puedo venir con duelos transgeneracionales bloqueados. ¿Qué es esto? Por ejemplo, un clásico es, a mi mamá se le murió su mamá cuando tenía 6 años. Esa angustia de mi madre, luego después yo la voy a tomar, nosotros le llamamos fidelidad. Por amor a mi madre, voy a un nivel netamente inconsciente que está relacionado esto a los campos mórficos que hablaba, pero también puede estar relacionado con el inconsciente colectivo familiar, en donde por fidelidad a mi madre yo también voy a vivir esa tristeza y ese dolor. Y a veces la persona justamente se pregunta y dice, tengo todo, porque a veces tengo una buena pareja, tengo una buena familia, tengo un buen trabajo, pero ¿por qué toda la vida me he sentido triste o angustiado? ¿O por qué me cuesta tanto el placer? Me cuesta el placer y me cuesta el disfrutar porque voy a estar en fidelidad con mi madre y me voy a sentir culpable si disfruto. Entonces, para no sentirme culpable, si disfruto, mejor estoy en la tristeza o en el no disfrute. Ahí preguntan si se puede pagar desde el exterior el taller, sí, a través de PayPal. Sí, por supuesto, a través de PayPal. Sí, se puede pagar del exterior a través de PayPal. Ahí dicen que de la meditación estuvo muy buena, pero no pudo conectar con el dolor, ¿por qué puede ser? Bien, a veces simplemente, para mí como todo es una práctica. Todo tiene su práctica, todo lleva tiempo. Entonces hay personas que, por ejemplo, en mi caso yo todas las noches hago una meditación. Esta es mi proceso de relajación, mi proceso de revisar qué me pasó durante el día, qué tengo para soltar y todo eso. Esa práctica cada vez me lleva más rápido a poder relajar mi cuerpo, a conectar con mi cuerpo. Pero cuando uno no está acostumbrado, no lo ha hecho, a veces lleva un tiempito. Lleva el tiempo en toda práctica. Habitualmente para hacerlo con más o menos bien, vamos a decir así, nos demanda 3 meses, porque necesitamos tener las conexiones neuronales para poder hacer esa actividad, ese ejercicio, lo que hagamos. Por eso yo siempre le digo a la gente cuando va a hacer tai chi, yoga, lo que fuera, que lo ideal es que vayan más de 3 meses, porque cuando uno va y prueba, probablemente no le guste, pues no, porque no estaba cómodo, me sentí muy dura, bien, porque recién el disfrute de todo eso llega después de 3 meses, cuando ya no estoy tan pendiente de cómo se hace el ejercicio y puedo empezar a conectar con la parte ya más emocional. Bien, bueno, doy por finalizado y agradecerle a cada uno de los que han estado hasta acá. Y cualquier consulta que haya la vamos a estar contestando, o yo o Flavia. Y quiero agradecerle sobre todo por su tiempo, por el respeto y sobre todo por estar por ahí. Bendiciones, un beso para todos. He visto mucha gente amiga, mucha gente querida. Para los que no los conozco, ha sido un placer estar en este vivo con ustedes. Y nos estamos viendo para una próxima. Gracias. Gracias a todos.